Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Tomo café o tomo té? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir contigo una información que pienso que puede ser de utilidad si eres tomador de café, tomadora de café, y has considerado en algún momento si debes tomar té. A través de muchos años trabajando con el tema del metabolismo, pues me he topado con todo tipo de situaciones, tanto con el café como con el té. Pero el café obviamente es el ganador en términos de popularidad. O sea, el café es la bebida más bebida en todo el planeta. O sea, no importa qué cultura tú vayas, si sumas todas las bebidas que se beben en todo el planeta, el café es la que le gana a todas, ¿no? Esa le gana a la leche, le gana a todo, porque el café es parte como de la cultura, ¿no? Y de hecho hemos construido toda una cultura alrededor del café. Hay países que se especializan en el tema del café, sobre todo en Latinoamérica, en África y demás, pues es una cultura muy fuerte. Ahora, hay inclusive ciertos beneficios para el café, pero quiero que sepas que hay personas que tienen problemas con el café. Yo soy uno de ellos, ¿no? Pero puedo decirte de otras personas que tienen problemas con el café. ¿Qué cosas puede causar el café? Estamos hablando aquí ahora de café, ¿ok? Café. El café pues tiene unos compuestos, uno de ellos principales es la cafeína, tiene otros compuestos más, pero el café como tal, pues para algunas personas tiene problemas. Por ejemplo, yo tengo un joven en Costa Rica que nos escribía aquí a Metabolismo TV, le contestamos y me contaba que algo le pasaba, que estaba dándole unos ataques de pánico. Joven de 30 y pico años de edad, porque es joven, ¿verdad? Yo tengo 60 y pico. Le daba unos ataques de pánico, ¿no? Y estaba pensando ir al psiquiatra, al psicólogo, no sabía qué hacer. Un ataque. Y me pregunta, yo digo, bueno, mira, yo no soy experto en la mente, pero te puedo decir que desde mi punto de vista, algo que tú estás tomando o comiendo te está causando eso. Porque esa ha sido mi experiencia. Cuando pasa algo mental, prácticamente siempre viene por algo que estás comiendo. Lo que pasa es que si es un alimento agresor, que lo vas a ver en los episodios de alimentos agresores, pues te causa un montón de desajustes hormonales y nerviosos que te cambian los neurotransmisores y de momento empiezas a tener problemas mentales. Así que le dije a este joven, mira, la forma de saber qué te está afectando, qué te está dando estos ataques, consíguete un glucómetro, ve los episodios de Metabolismo TV que hablan de alimentos agresores y ponte a buscar. Y averigua qué alimento te está disparando la glucosa para arriba. Y ese que te esté disparando la glucosa para arriba porque te está causando mucho estrés al cuerpo, ese mismo es tu agresor. Pues no supe de él. Pasaron como un mes y pico. Al mes y pico me escribe y me dice, encontré mi alimento agresor. Me dice, encontré que era el café. Cualquier cosa que tuviera café me iba a dar un ataque de pánico. En el caso de él me dice, tanto si uso una Coca-Cola de dieta que tiene cafeína, como si tomaba café, me da un ataque de pánico. Lo sé porque lo dejé de usar cuando vi que la glucosa se disparaba para arriba con los alimentos como alimento agresor. Dejé de usarlo por 2 semanas, se me fueron los ataques. Volví a tomar café, me regresó el ataque. Ya me di cuenta que efectivamente es el café. Así te puedo contar de una joven que tengo, que me escribió de Carolina del Sur, que tiene unas manchas negras en las piernas. Buscamos, le dije, ponte a buscar alimentos agresores. ¿Qué encontró? Era el café. Quitó el café, se fueron las manchas negras. Así te puedo hablar de otra persona, un señor que me escribe, que tiene un problema de unas hemorroides. Unas hemorroides horribles. Pueden ser bastante molestosas las hemorroides. Buscamos, encontró el café. Entonces, te voy a hablar del café y de las alternativas. Si tú encuentras que el café te está agrediendo, que lo puedes saber con la ayuda de un glucómetro y viendo los episodios de Metabolismo TV, pues hay unas alternativas, ¿verdad? Café obviamente es bueno para mucha gente, pero para alguna gente va a ser uno de los alimentos agresores, ¿no? Y lo vas a ver por la subida de glucosa o por cualquier cosa rara que se te esté inflamando en el cuerpo, ¿no? Ahora, una alternativa es el té verde. El té verde es una de las sustancias más saludables que existen en el planeta Tierra. Ciertamente es bastante más saludable que el café. Porque esto tiene cantidad de estudios clínicos, estudios científicos que demuestran que tiene sustancias como los polifenoles, que son antioxidantes. El té verde tiene propiedades que te ayudan a bajar de peso, a quemar grasa, a combatir el cáncer, a bajar la inflamación, y está comprobado científicamente que es así. Claro, el té verde, haciéndolo en bolsitas,
de tú meterla a la bolsita en el agua caliente, pues a lo mejor no tiene así el sabor espectacular que tú le vas a sacar al café, ¿no? Pero hay otras formas de té verde que es como el tope de la excelencia en el consumo de té verde. El tope de la excelencia en el consumo de té verde, si lo puedes conseguir, si ves que el café te agrede y quieres tener algo energizante que te dé energía, pero que también te traiga beneficios de salud, es lo que llaman el té verde matcha. Matcha, M-A-T-C-H-A, matcha. Matcha es un término japonés y es el té verde ceremonial. Es como lo usaban los japoneses en la ceremonia o los chinos en las ceremonias de té. Es un té donde la hoja está completa y esa hoja la muelen completa. Y cuando la muelen completa resulta un polvo ultra fino que se llama té verde matcha. Eso tiene unos beneficios todavía y sabor todavía más reconfortante. Cuando se hace un té verde matcha, ¿verdad? Yo personalmente tomo té verde matcha. El café a mí me cae mal. A Elizabeth, mi esposa, el café le cae bien, pero a mí el café me cae mal. De hecho, me daba picor en las manos y demás, y descubrí que era el café buscando mis alimentos agresores y me quité de eso y ahora uso té verde. Así que si quieres una alternativa, por ejemplo, aquí tienes un té verde, yo lo preparo, por ejemplo, té verde en matcha, en el polvo que se consigue, lo preparo con leche de almendra o leche de coco. Se le puede echar un poquitito de miel o stevia, sabe espectacular. Y además de que sabe espectacular, te ayuda a bajar de peso, te ayuda a combatir el cáncer, es antioxidante, por lo tanto te retrasa el envejecimiento, así que no puedes perder. ¿Qué vas a tomar? Puedes tomar té, puedes tomar café, pero sea lo que sea, tienes que darte cuenta que todos no somos iguales. Por lo tanto, tú tienes que escoger qué es lo que es mejor para ti. Para algunos, como Jorge, que está por ahí, que es fanático del café, Jorge, saluda, por favor. Jorge es fanático del café. Y para otros como yo, pues el té verde. Y eso te lo comento porque la verdad siempre triunfa.